Hermanos, buenas tardes. Amigos, buenas tardes. Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Iniciemos de inmediato con la oración acostumbrada, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu santa voluntad, así en los cielos como también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea el santo y poderoso nombre de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Hay una alabanza que me gusta y es la que se llama El Alfarero. Porque en verdad nosotros somos hechos de barro por las manos de Dios. Y Él puede moldear nuestras vidas si se lo pedimos con fe. Esa alabanza dice: el alfarero vio un vaso que se había roto con el uso y el tiempo, y él trató con mucha paciencia hacerlo otra vez. Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía. Clamé, Señor, yo soy barro y tú eres el alfarero, moldéame como tú quieras hoy. Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía. Clamé, Señor, yo soy barro y tú eres el alfarero, moldéame como tú quieras hoy. Amén. Bendito el Señor. Dios es quien moldea nuestras vidas, hermanos. Cuando estamos quebrados como ese vaso, Él nos vuelve a hacer un vaso nuevo. Hoy quiero invitarlos especialmente a que echemos mano, sin duda alguna, de la salvación y de la vida eterna que nos prometió Jesucristo. Porque Él es el único que podía prometérnosla y dárnosla. No hay otro. Luego, la invitación es a dejar atrás esas creencias y la fe que teníamos depositados en otros nombres de hombres y mujeres que no pueden ofrecerte ni darte la salvación. Y me preguntaba en estos días, ¿qué trabajo nos cuesta? ¿Y qué precio tenemos que pagar para lograr la salvación y la vida eterna? Ninguno. Porque la salvación es la única ganga espiritual que tenemos nosotros los hombres. No hay que pagar nada. La salvación no tiene precio porque es
totalmente gratis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nada más creer y confesar el nombre de Jesucristo. También me preguntaba, ¿quién de nosotros no quiere seguir viviendo? Resucitar después de la muerte carnal y seguir viviendo por la eternidad. ¿Quién no lo quiere? Todos lo queremos. Y como les digo, solo tenemos que creer y confesar el nombre de Jesucristo. Porque en Romanos 9, versículos 10 y 11, se nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso tenemos que declararnos testigos de Jesucristo, no de ningún otro ni otra, porque nadie diferente a Jesús puede ofrecernos ni darnos salvación. Ya lo leímos en Hechos de los Romanos 2, 11 y 12, que dice que bajo el cielo no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Ahora bien, ¿cómo tenemos que orar? ¿Cómo? Ya Jesús, cuando enseñó a orar el Padre Nuestro, le dijo a quienes lo escuchaban: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cómo podemos hacer, hermano? No quiere decir que no haya que ir a la iglesia o a la congregación y que ahí no se pueda orar. Dios lo que quiere es que lo hagas en secreto. Y a mi manera de interpretar, hay dos formas de orar en secreto. La que Él nos enseñó: entramos a nuestra habitación solos, sin nada por detrás ni por delante ni por ningún otro lado que lo represente o que represente a cualquier otro u otra. Y ahí, solos, doblamos rodillas. Nadie nos está viendo, pero sí hay un Dios en los cielos que nos está viendo en lo secreto y nos recompensará en público. Porque los que oran a gritos en las sinagogas y en las iglesias ya tienen su recompensa. ¿Cuál es? Que ya todos los que están con Él ahí lo vieron. Y eso no produce nada, la oración se pierde. Porque Dios necesita que tú hables con Él y le ores a Él en lo secreto. ¿Cuál es la otra forma? Si usted, mi querido hermano, está sentado, va en un bus, va en un avión, no tiene necesidad de hablar, cierre sus ojos y ahí estás metido en tu templo, en tu cuarto, y el único que te está viendo en lo secreto es nuestro Padre
Dios nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma espiritual de orar. Cerrar los ojos, ensimismarte y comunicarte con Dios desde tu interior. La otra es material, nadie te ve, pero estás arrodillado en tu aposento. Ok. De tal manera que es bueno saber que a Dios le gusta, quiere, nos manda, nos ordena que nos comuniquemos con Él en secreto. Ahora bien, hay un asunto que yo conozco hace muchos años. Primera vez que lo voy a decir en público, aun cuando en algunas conversaciones con un amigo o amigos sobre este tema, ya yo lo he advertido y lo he puesto sobre la mesa. Jesucristo, cuando enseñó el Padre Nuestro, dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero en algún momento, si mal no estoy, por allá en el año 1968, a algún hombre supuestamente revestido de autoridad se le ocurrió cambiar esa parte que nos enseñó Jesucristo y volteó la manera como debemos orar. Y por eso muchos dicen: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, cuando Jesucristo enseñó lo contrario. Jesucristo dijo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero miremos a ver por qué. Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. El cielo es la inmensidad. El cielo es el trono de Dios. Y por eso su voluntad ha de hacerse primero en los cielos. Porque la tierra es donde Dios pone los pies. Por eso dice en la Biblia: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Luego, la voluntad de Dios tiene que hacerse, como dice Jesucristo, en el cielo y así también en la tierra, y no a lo contrario. Lo digo porque yo le creo a Dios, que es Jesucristo, el Verbo hecho carne. Yo no hago lo que me mandan, ni me ordenan, ni me sugieran los hombres. Me sujeto a Dios. Y ningún hombre tiene autoridad para cambiar la oración que nos enseñó Jesucristo. Eso queda claro. Sigamos ahora la prédica que estamos llevando a cabo sobre el tema: Dios es uno solo y uno solo su nombre. La Trinidad no existe. Biblia en mano. Ya hemos explicado en prédicas pasadas el origen de la Trinidad y hemos sugerido a quien quiera indagar, si quiere conseguir cuál fue el origen de esa teoría. No, es sencillo, solamente es entrar en Google y buscar el origen de la Trinidad. Entonces, es bueno recordar también
que ya hemos dicho que desde la época de los apóstoles está prohibido enseñar y predicar en el nombre de Jesucristo. Que metieron preso a los apóstoles, los azotaron y por la intervención de Gamaliel, doctor de la ley judía, lo soltaron. Pero antes de soltarlo les advirtieron que no enseñasen en el nombre de Jesucristo. Y por eso repito, personalmente yo o cualquiera de ustedes, los que me escuchan y los que no también, pueden salir a la calle y predicar y pregonar y enseñar en el nombre de Carlos Marx, de Federico Engel, de Lenin, de Morris, de Trotsky, de Darwin, de Oparín, de Berta, de Petra, María, Rosario, Juan, Pablo, y nadie les va a decir nada, porque en esos nombres no está prohibido que se enseñe. El nombre que está prohibido predicar es el nombre de Jesucristo. Y yo soy testigo de Jesucristo y ese es el nombre que predico, porque sé que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, como dice en Juan 5:20. Ahora bien, esa es una trampa de Satanás. Claro, porque él instó al concilio, a los sacerdotes, al sumo sacerdote de Israel, para que encarcelaran a los apóstoles y le prohibieran predicar el nombre de Jesucristo. Lógico, porque cuando se predica el nombre de Jesucristo y el oyente entiende, escucha, y Jesucristo le habla a su mente y a su corazón, es una persona más que el Satanás pierde. Porque el que Jesucristo convierte no se devolverá de su camino. Y porque cuando predico el nombre de Jesucristo, muchos van a ver, muchos van a oír, muchos van a entender y muchos lo van a seguir. Amén. El diablo tiene muchas trampas y trata de confundir, y lo logra en muchos, la verdadera fe que el hombre debe tener hacia Dios. Por eso es bueno que conozcamos a Jesucristo para poder romper las ataduras que nos tienen ligados a creencias vanas, a creencias que no tienen fundamento bíblico. Y lo repito, si buscas la palabra Trinidad en la Biblia, no la vas a encontrar. No la vas a encontrar. Otra de las trampas que a manera de refrán corre por la humanidad sin que nadie la detenga, aun cuando muchos se han opuesto a semejante refrán, la humanidad la sigue utilizando sin saber lo que dice. Porque hay veces que las masas repiten lo que oyen sin saber qué sentido tiene, cuál es su fundamento y si eso es cierto o es mentira. ¿Cuál es esa trampa? A muchos yo he escuchado decir
el perro es el mejor amigo del hombre. ¿Por qué? Porque esos son los espíritus que sirven de correo a Satanás para negar que el único amigo del hombre y de la mujer es Jesucristo. Él es el testigo fiel, el que nunca nos falla. El perro puede mostrar como animal, no como Dios, ni como amigo, ni como persona. Como animal puede mostrar algún acercamiento. No sé si podía denominar que eso sea algún tipo de afecto del animal hacia el hombre. Pero él se muestra, digámoslo, agradecido porque tú le das de comer, tú le das de beber, tú le das donde resguardarse del frío y del calor. Bueno, si eso hace un animal, pues mucho más deberíamos estar nosotros agradecidos con Dios que nos dio la vida y nos tiene vivos. Yo también he venido pensando en estos días, ¿qué nos pasa a los hombres? ¿Por qué somos tan cortos de entendimiento? Porque yo sé que todos, de día y de noche, levantamos los ojos al cielo. Pero tal vez de pronto sea una simple mirada y no una observación más o menos que ofrezca un sentido de meditación, de comprensión y de entendimiento. Porque cuando yo observo los cielos en una noche estrellada, por ejemplo, que sé que no se puede medir, que los científicos dicen que es indefinido, que no tiene fin, que es infinito. Y sé también que si yo volara en sentido vertical hacia los cielos, entre más me aleje de la tierra, más pequeña la veo. Y llega un momento en que la tierra se convierte en un micropunto. Y al momento siguiente ya la tierra no se ve. Porque la tierra, en la inmensidad del universo, si acaso alcanzará a ser un microátomo en el espacio. Es demasiado pequeña. Y nosotros somos la miniatura micromillonésima vez más pequeña todavía en la Tierra. Pero hay una enorme diferencia. La Tierra no sabe que vive. Ella truena con sus terremotos, sus tsunamis, se hace oír. Pero ella no es un ser vivo como nosotros, que nos movemos para donde queremos, que subimos, que bajamos, que pensamos, que sentimos, que reímos, que queremos, que amamos, que envidiamos, que odiamos. Nosotros en nuestra miniatura, ante la inmensidad del universo, somos una obra perfecta. Y la vida nuestra y la vida del universo no es al azar. Esto cumple leyes físicas y matemáticas invariables y tiene que tener un sentido nuestra existencia. Esto no puede ser de que yo llegué, nací, procreé y morí y me fui y se acabó. No, señor.
Nuestra vida tiene que tener un sentido mucho más elevado, mucho más significativo. Nosotros no somos un grano de arena que podemos pulverizar. Nosotros somos un ser vivo, un ser pensante. Y ese ser que somos no puede morir, al menos que nosotros no querramos vivir para siempre. Porque sabemos que sí hay una segunda muerte, después de esta que nos toca aquí en esta tierra. Pero solamente podrán vivir por la eternidad los que logren la salvación y la vida eterna echando mano de la fe en Cristo Jesús. En Apocalipsis 1, del 4 al 8, dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora bien, otra trampa del enemigo es cuando muchas personas, sin saber, repito, el sentido ni la profundidad de lo que dice, expresan: después de esta vida no hay otra. Claro, porque eso es lo que quiere el Satanás. Eso es lo que quiere la serpiente antigua. Que nadie crea en la resurrección. Pero todos nosotros sabemos que Jesucristo resucitó. Y luego, si la gente dice, después de esta vida no hay otra, están negando que Jesucristo resucitó y están negando que haya resurrección de muertos y no tienen fe de que vamos a resucitar y vamos a tener una vida eterna si creemos en Dios nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne. Obvio que lo más lógico es escuchar a ver qué es lo que dice el otro, porque si el otro me dice que no hay una sola vida y nada más es que hay una sola vida y que nada más es esta, yo que tengo algo de conocimiento y algo de entendimiento, lo controvierto, porque yo no puedo decir esa expresión ni aceptarla, porque yo considero y creo que sí tenemos una nueva vida. Y bueno, ¿cuál es el trabajo? Si Dios nos dio esta vida, ¿por qué no nos puede dar otra? ¿Por qué? ¿Acaso nosotros sabemos por qué vivimos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí y para dónde vamos? Así como no supimos que llegaríamos a ser un ser vivo creado por Dios, ¿por qué no creer que Dios nos puede resucitar de entre los muertos y darnos una nueva vida? Y esta vez para siempre.
Cuando uno, predica el nombre de Jesús, ya lo he dicho, levanta ampollas, porque ese es el nombre que está prohibido que se predique. Y obvio, hay ampollas que se levantan aún en la propia familia de uno, en sus amigos más cercanos, y en los extraños, pues con mucha más razón. Porque cuando tú predicas el nombre de Jesucristo y no predicas el nombre de la persona a quien ellos le han depositado su fe, eso los ofende. Porque después llegaremos al momento de Saulo de Tarso, más tarde el apóstol Pablo, en cómo él perseguía a quienes predicaban el nombre de Jesucristo, y él mismo fue convertido y dado por pastor y por apóstol a los gentiles que somos nosotros. Por eso dice en la Biblia, en Mateo 10:22 y Marcos 13:13, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces tenemos que perseverar, hermanos. Porque como dice en Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, el pueblo judío sabe perfectamente también lo que dijeron sus antepasados cuando Poncio Pilato les entregó a Jesucristo para que lo matasen. Así, todos sabemos que los ancianos del pueblo, los sacerdotes y el sumo sacerdote Caifás, usando testigos falsos que dijeran, este dijo, señalando a Jesucristo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y Caifás le dijo a Jesucristo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Porque los israelitas no conocieron a Dios. No sabían que Jesucristo era el verbo hecho carne, como dice en el Evangelio de Juan 1:14. A los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Pues sí, le dice Caifás, el sumo sacerdote, a Jesucristo, te conjuro por Dios, por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le respondió y le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, es decir, en su segunda venida. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos respondieron, es reo de muerte. Mateo 26:66. ¿Por qué? Porque Jesucristo le dijo de frente que Él era Dios. Y ellos no entendieron, no lo conocieron, ni lo reconocieron como Dios. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. Y respondiendo todo el pueblo dijo, esto es lo que saben los judíos, lo que dijeron sus antepasados. Ellos saben que esta maldición ellos mismos se la provocaron.
Ellos mismos, sus antepasados, las echaron sobre sus hombros, sobre sus cabezas. Cuando respondió el pueblo judío, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo capítulo 27, versículo 25. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. He ahí el por qué la gracia llega a nosotros los gentiles, porque ellos rechazaron a Dios, no lo conocieron ni lo reconocieron. Ellos echaron la maldición encima. Y es por eso que el pueblo judío ha sufrido en el pasado por la idolatría recalcitrante que tenían, que adoraban a todo tipo de ídolos, de madera, de palo, de cobre, de hierro, y en algunos casos ponían a sus hijos en los brazos de un dios que llamaban Moloch. Lo calentaban y cuando ya estaba al rojo vivo, ponían a sus niños de 3, de 5, 7 años, a las doncellas, en los brazos de la estatua ardiendo, y le ofrecían como sacrificio a sus propios hijos, a una estatua de hierro candente que ni los oía, ni los veía, ni les hablaba, ni les entendía. Era una estatua muda, sorda, ciega, paralítica. No se podía mover. Esa era tanta la insensatez del pueblo israelita. Y además rechazan a Dios cuando vienen. Y por eso es que ellos han sufrido persecuciones y han sido cautivos, como lo fueron en Babilonia y en Egipto primero 430 años. Y han sido objeto de persecuciones aún en la época actual. Cuando se destruyó, si mal no estoy, en el año 70, Jerusalén por el Imperio Romano. Cuando Hitler pasó por hornos a más de 10 millones de judíos. Actualmente y hace poco, el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, algo así, me disculpan, le dijo al mundo que lo mejor era exterminar a los judíos de la faz de la tierra. Pero enseguida le vino la respuesta de Dios. Irán sufrió un terremoto que afectó a 250 poblaciones iraníes y murieron miles de personas en Irán. Y eso no fue producto de la casualidad, fue un castigo directo de Dios para reprender a su presidente o al presidente de Irán. Y eso, téngalo por seguro, hermano mío, le sucederá a cualquier pueblo o a cualquier país que atente contra el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Ahí tenemos, por ejemplo, la guerra de los 6 días, en el cual Israel venció a sus enemigos por allá en 1964, si mal no estoy. A mí particularmente me gustaría conocer personas israelitas
que conocieran a Jesucristo y lo reconocieran como su verdadero Dios, tal y como yo lo reconozco. Porque yo no soy judío, soy nacido casi 2000 años después de su muerte. Pero Dios me habló a mi corazón y a mi mente, me dio entendimiento y me dio conocimiento, y sé que Él es Dios hecho carne. De manera que la salvación es fácil, fácil de localizar, fácil de encontrar y fácil de seguir. Solamente tenemos que creer y confesar el nombre de Jesucristo. Porque en ese nombre es que hay salvación. No nos cuesta nada, hermanos, reconocer que somos pecadores. Ya yo les he dicho a ustedes que soy el primero en la lista de los pecadores. Voy en el primer puesto y ni siquiera el más aventajado me puede alcanzar. Pero me humillo, reconozco mi maldad, reconozco mis pecados. Se los confieso a Dios, no a ningún hombre. Como dijo el escritor bogotano José María Vargas Vila, yo no me le arrodillo a hombres. Yo tampoco me le arrodillo a hombres. En el pasado, cuando niño, que permanecía en la ignorancia, que no conocía las sagradas escrituras, que no entendía la Biblia, que no conocía a Dios, cometía ese error. Pero después entendí, ¿cómo le voy a confesar yo mis pecados a un hombre que puede ser igual o más pecador que yo? ¿Por qué mejor no hacerlo directo con Dios? Si Él me dice que le ore en secreto, donde nadie me ve, donde nadie me oye, sino Él. Y es fácil comunicarse con Dios. Todos sabemos que el número de la bestia es 666. El anticristo, tal y como está en Apocalipsis 13:18. Pues bien, el número telefónico de Dios es la mitad del número de la bestia, el 333. Jeremías capítulo 33, versículo 3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama, implora a Dios. Dile que quieres conocerlo. Dile que quieres que entre a tu vida. Que quieres ser bautizado en su nombre. Porque esa fue otra cosa que yo hice. Rápido. Yo me quité el bautismo que me habían puesto encima cuando niño, cuando no era pecador y ni siquiera sabía que había que arrepentirse de pecado alguno, y mucho menos sabía qué estaban haciendo conmigo al momento de bautizarme. Cuando yo entendí, salí corriendo y me bauticé en el nombre de Jesucristo, tal y como le dijo Pedro el día de Pentecostés a los que estaban presentes. Les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el nombre. Yo creo en esto, se lo voy a decir. Yo me bauticé hace 40 años en el nombre de Jesucristo y llevo el nombre de Dios en mi frente. Y usted, hermano mío, con sus ojos de la carne, no me ve el nombre. Pero el enemigo sí lo ve en el Espíritu y sabe que yo soy hijo y testigo de Jesucristo. Y me ataca, y me persigue, y me tienta, y me ha envuelto en sus redes. Pero Dios me ha sacado del barro, me ha limpiado. Y Él no ha permitido que el diablo me arrebate la vida. Ha estado a punto de hacerlo, como cuando sufrí el atentado en el 93 de Ciénaga, Santa Marta. Pero clamé a Dios. Y así como Él le dijo a Satanás, refiriéndose a Job, le dijo: ve y quítale todo lo que tiene, pero respétale la vida. Los que estamos protegidos por Dios, Satanás no nos puede quitar la vida. La vida nuestra le pertenece a Dios y solamente Dios nos puede quitar la vida aquí y dárnoslas en la resurrección de los muertos. Porque Dios es el autor de la vida y el consumador de la fe. Hermanos míos, los invito en el nombre de Jesucristo. Lean la Biblia. Busquemos a Dios. Y repito que si tú le pides con fe, con un corazón contrito y humillado, Dios te va a hablar. Dios va a tocar tu corazón. Dios te va a dar entendimiento y conocimiento para que lo adores a Él. En el santo y poderoso nombre de Dios, nuestro Señor Jesucristo, los amo y los quiero a todos. Y si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, mañana domingo a las 2 de la tarde continuaremos predicando sobre el tema Dios es uno solo y uno solo su nombre. La Trinidad no existe, Biblia en mano. Amén.